Y a propósito de, vemos que ha ido haciéndose tendencia, a propósito del tema de la actividad política que hemos manejado en este último minuto, unas declaraciones que por la importancia de quien lo dice, en el caso del presidente Abinader, del excelentísimo señor presidente Abinader, y su discurso central en esa actividad, posesionando a las nuevas autoridades de ese partido, que repiten. Sí, Hubo algunos cambios en el caso de algunos vicepresidentes del propio partido. En el caso de Paliza repite como presidente de ese partido. Que de hecho han hecho su trabajo, hay que reconocerlo también. En España cuando tú ganas te dejan. Sí, claro. Y cuando pierdes te quitan. Sí. Eso es lo que ha marcado han hecho su trabajo. La política de temas partidaristas. Sí. Y hemos visto, Darío, y me gustaría que podamos nosotros valorar en ese sentido, que el presidente ha hecho duras críticas a la oposición y lo ha catalogado de no aportar esencialmente al tema del pasado reciente, cuando dice que no han apoyado nada de lo que se ha planteado, y llama a no mirar atrás. No, eso ha generado una serie de reacciones. Hemos visto que dirigentes de esa oposición han reaccionado. Sí, han reaccionado con mucha rapidez. Con mucha rapidez. En fracciones de minutos ya las redes ayer estaban inundadas de reacciones de la gente de la oposición respondiéndole al no mirar hacia atrás, con diferentes connotaciones, diferentes matices, bueno, obviamente. Ahí es que dice que el lobo sabe por bien. Cuando usted dice diferentes matices, usted hace una distinción bastante real entre un tiempo y el otro. Correcto. Cada quien tratando de cuidarse de ¿verdad? Hasta dónde le llega la mancha. Entonces, ¿qué pasa? También hemos visto que del propio partido, en el caso, por ejemplo, de alguien que fue el primer secretario general de ese partido, el caso de Jesús Vázquez Martínez, fue el primer secretario, ¿verdad? Fundador y secretario. Sí. Jesús Vázquez, Chu Vázquez, fue uno de los primeros, incluso, de donde salió la propuesta de salir del PRD, del viejo PRD, y entonces organizarse en el Partido Revolucionario Moderno. Jesús Vázquez, y Paliza, entre otros dirigentes más, fueron de las primeras personas. Doña Milagros Ortiz también hay que reconocerle eso. Fueron de los primeros que decidieron organizarse en el Partido Revolucionario Moderno. Así fue. Entonces, a propósito de esas declaraciones del presidente, hemos visto que en el caso y lo cito con el dato institucional de ese partido, al ser el primer secretario general de esa fuerza política, hemos visto que ha tuiteado con bastante frecuencia algunos cortes de lo que ha sido esa participación del presidente y el tema de no mirar atrás, ese hashtag, no mire para atrás. Sí, parece que fue algo que llamó mucho la atención a la oposición, porque cuando un líder político habla de un tema que obviamente la oposición se siente, él le responde inmediatamente, es porque se siente chocada, ¿no? Se siente impactada. Y obviamente hay que decir que ese discurso del presidente Abinader pues impactó a la oposición, porque como decíamos casi ahora, reaccionaron de una manera rápida, de una manera urgente. Veíamos incluso, están saliendo todavía mensajes, algunos defendiéndose, otros diciendo, pero yo miré hacia atrás y lo que vi fue esto. No quiere que miren hacia atrás por esto y esto. O sea, reaccionando al discurso, a la parte que dio el presidente de la República. El tema es que tú partir una guagua por la mitad corriendo es un tema. Sí, es difícil. Es difícil. Tú partir una guagua por la mitad, me refiero a la guagua de la oposición corriendo en plena marcha, tú partirla por la mitad, a ver a quién le toca cada cosa, es un tanto difícil. Sí, es muy fuerte, sí. Porque entonces, imagínate lo que podía ocurrir. No. Es bastante difícil, es muy difícil. Pero nosotros hemos tratado en ese ejercicio que hicimos, Darío, de, por ejemplo, de parametrizar lo que bien pudo ser una noticia que pasó en el fin de semana y el martes uno venía quizás poniéndole la mano a lo fresco, al filete de esa noticia, ¿verdad? Sí. Con los periódicos, en tinta y todo eso. Que ya no iba a causar ese impacto como en lo inmediato causó. Porque esa es la inmediatez de la información. Y eso tiene sus bemoles. Sí. Lo tiene, obviamente, porque también surgen las desinformaciones y todo eso, fruto de que cada quien le pone la mano a la noticia y la maneja como entienda. Las noticias se llaman ahora.
Sí. Las noticias no pueden esperar. Ujú. Se llaman ya. Ujú. La reacción inmediata es la noticia. Y si tú lo dejaste para mañana, ya no es noticia. Así es. Es ya, el ya de las noticias. Ahí mismo. Y hemos visto entonces que esa actividad como tal opacó otras actividades que se desarrollaron el fin de semana, porque Sí, obviamente porque la presencia contundencia, del presidente. no, pues sí, muchos factores. Primero, la presencia del presidente, como usted señala. Ujú. El presidente es la figura número uno en Claro, República Dominicana. sí. Segundo, el impacto de lo que dijo con las reacciones que provocó. Ujú. Porque cuando yo te digo, cuando yo doy un golpe, Sí. ¿verdad? Que me tiran muchos golpes después a esa reacción, fue porque ese golpe mío parece que llegó, se sintió, Sí. se escuchó. Eso es lo que ocurre. Ujú. Hay que reconocerlo. El que no lo reconozca Ujú. es un mezquino. La política es así. Es así, Hoy claro. un día tú dices una cosa que impacta, algo que impacta, aunque mañana digas algo que no tiene ese mismo impacto. Y así sucesivamente. Hay días que eso te ayuda. Sí. Pasado mañana dice otro que te ayuda más que eso. Ujú. Pero es posible que al tercer día tú digas algo que entonces lo que hiciste esos 2 días, bueno, allá se te derrumbe todo. Es así. Esas cosas ocurren en todos los ambientes políticos. Y ha sido tal cual, Darío, como bien tú lo planteas, de que esos pronunciamientos que fueron vertidos por la figura presidencial en un escenario institucional, con el tema de atacar a la oposición y algunos desvaríos, algunas negligencias que en el ejercicio del poder a hoy son materia de que quien pueda y está gestionando el Estado ya con una información más acabada pueda hacer un señalamiento puntual. Sí. El caso del manejo de recursos, del despilfarro, el tema de la corrupción, temas como ese que se van poniendo ya en esta campaña temprana que comenzó. Ya la campaña tiempo. prácticamente comenzó hace mucho. Lo que pasa Sí. es que se va acalorando dependiendo de la reacción tanto del gobierno como de la oposición, Claro. Ujú. de las reacciones de ambos lados, porque el gobierno también le reacciona a la oposición, Claro, recuerda, claro. porque la oposición está allá en una esquina del ring, Ujú. pero cuando la oposición tira un golpe, Sí. el gobierno le responde el golpe también, y así sucesivamente. Y Por ejemplo, responde en función de, ahí estamos viendo parte de las Sí. imágenes, y responde en función de sus intereses, correcto, como tema político. Sí, así es. porque es lo que manda el libro. Sí. Tú debes responder porque si realmente tú entiendes que es un flanco débil que te han encontrado, tú respondes. Y por eso lo digo con el tema de qué tan rápido ha respondido la oposición a lo que el presidente dijo en el fin de semana. Parece que puso el dedo en la llaga. No, porque dio el golpe, Ujú. dio un golpe, hay que reconocerlo, claro, claro que sí, porque Ujú. es como lo que estamos discutiendo. Cuando el golpe es certero, la reacción, el grito, Se agarran a las cuerdas. no el grito, El peleador se agarra a las cuerdas. claro, el grito Sí, es claro. simultáneo, Sí. el grito es igual, el grito es igual al golpe. Sí. Sí, Mira, así mismo es. Darío, a propósito de, y para que hagamos útil el tiempo y podamos nosotros incluso visualizar escenarios que vienen aconteciendo ya, y que tienen también una manera distinta quizás de dejarnos una señal, una enseñanza, por decirlo así, para no ver nosotros situaciones que institucionalmente como país puedan debilitar de alguna manera u otra lo que se ha tratado de construir en esta democracia que nosotros siempre, algunos dicen que es una democracia en construcción, mucha gente espera que se termine de dar pañete, ¿verdad? Porque ¿cómo es que lo vamos a hacer? Dicen mucho.